qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, muy bendecidas tardes. Bueno, el día de hoy me gustaría hablar sobre un tema, ¿verdad? Que yo sé que todos lo conocemos y todos lo hemos vivido de alguna manera, pero hoy me gustaría tocarlo de manera personal, es decir, ¿y yo dónde me quedo? Soy de estas personas. El tema del día de hoy es la agresividad en el lenguaje. Es decir, cuando hablamos, cuando nos comunicamos, podemos ser agresivos, podemos ser dominantes, por ejemplo. O sea, realmente estoy enojada con alguien, ¿no? Me molesta algo, mi marido, mi mujer, mis hijos, y a veces no me doy cuenta cómo los agredo, cómo los puedo lastimar, cómo los puedo herir, y ya que lo hice, cómo borro las palabras. Nadie ha podido nunca borrar las palabras. Lo más que podemos hacer es reconocer que hicimos mal y pedir perdón. Pero hay frases, palabras que duran toda la vida. Por eso es que es muy importante que cada uno de nosotros tenga cuidado al hablar. Cuide sus palabras, cuide si usted se siente agresivo en un momento dado, mejor no hable. Pero por Dios santo, avise, anote, no voy a hablar. No solamente diga la ley del hielo, no, avise. Es terrible dejar de hablarle a una persona. Y lo he dicho infinidad de veces y lo seguiré diciendo. O sea, la mejor manera que tenemos de ser personas es entendernos con el lenguaje, platicarlo, hablarlo. Y eso es lo que se necesita. Pero hay una gran diferencia entre hablar y ser agresivo. El ser humano es quien realmente puede comunicarse a través del lenguaje perfectamente bien estructurado, ¿no? Donde todo mundo puede llegar a entenderlo. Entonces, vamos a aprovechar esta bendición que tenemos los humanos para poder comunicarnos y decirnos las cosas. ¿Qué nos sucede muchas veces si yo me peleo con mi marido, o con mi mujer, o con mi hijo, o con mi padre? Me siento herido, me siento lastimado, me siento ignorado. A lo mejor cuando voy a reclamar o a ver un reproche o a desahogarme, muchas veces voy a tratar de dominar la situación y muchas veces voy a ser una persona muy agresiva. Y a veces somos agresivas con las palabras, con el tono de voz. Como usted lo sabe perfectamente bien, nuestro tono de voz va a decir mucho. Nuestra forma de demostrar el enojo va a decir muchísimo. La mirada penetrante, ¿no? O ese grito que nos asusta, que se nos imprime dentro de nosotros. El lenguaje no verbal, es decir, las manos, la mirada, ¿no? La actitud que tomamos, pues puede decir muchísimas cosas más que las propias palabras, ¿no? Y nosotros podemos ver en el otro a alguien que nos da miedo, es decir, que nos amenaza, ¿no? Con su actitud, con su forma de ser. Y la verdad es que eso no está nada padre, ¿no? Nada bonito. Estas señales de agresividad en el lenguaje, ok, es cierto, ¿verdad?, que muchas veces se hacen por miedo. A lo mejor el que está muy enojado le tiene miedo a la persona con la que se está tratando de comunicar, ¿no? Pero encontramos con mayor frecuencia, dice la teoría, que los hombres muestran más este rasgo de violencia, de dominio, que la mujer. Yo no sé qué tan segura puedo estar de estas estadísticas, porque yo realmente he visto mujeres sumamente violentas y agresivas en su mirada, en su actitud,
en su tono, en el movimiento de los brazos. Todo comunica. Recordemos que es la primera ley de comunicación. Todo, absolutamente todo comunica, hasta no hablar. Pues el hecho de no hablar, usted dirá, pues no digo nada. No, pues no habla con una persona, está comunicando que le está haciendo la ley del hielo, que es desprecio, que es minimizarlo, que es hacerlo pequeño, ¿no? Muchas veces nuestras manos, nuestra mímica, nuestra postura, nuestro tono de voz van a demostrar violencia, mucha violencia, ¿no? Hasta los detalles más insignificantes pueden ser violentos, violentos. Por ejemplo, si me estás hablando y yo te doy la espalda, es algo muy violento. O sea, no me interesa lo que dices, no te quiero escuchar. Todo esto dice el hecho de voltearme y darte la espalda. Si yo manoteo en la mesa, ¡cuas!, ¿verdad? Estoy llamando la atención, que a lo mejor hasta brincan los que están a nuestro lado. Esto es una manera de violencia y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si yo grito, ¿ok? Y en esto del grito sí me gustaría aclarar, porque no saben cuántas veces lo veo en la terapia de pareja, es que yo así hablo. La verdad es que pienso yo que cuando alguien es de voz fuerte, habla fuerte, pero no está de malas, se nota. Y cuando alguien, esa misma persona, habla fuerte y está de malas, se nota. Cuando el otro me dice no grites, lo más probable es que yo esté gritando. Y recordemos que el grito, en el fondo, es miedo, ¿no? Tengo miedo y por eso grito. Aunque usted no lo crea, por ejemplo, cuando el papá está gritando, ¿no?, y los chamaquitos están desobedeciendo, el papá tiene miedo. O sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué no entienden que soy su padre? Esto no está bien. Y claro, esto viene a suceder y a crear reacciones muchas veces muy difíciles de librar, ¿no? Ahora bien, tenemos que saber que hay que controlar, manejar bien nuestra forma de comunicarnos. Imagínese usted a alguien que va para gobernador, que va para delegado, que va para presidente, ¿no? Y lo encontramos que es una persona que sus modos y maneras son agresivas, son violentas, ¿no? Es muy común ver a los políticos pelearse muy violenta, muy agresivamente, ¿no? Al grado de que de verdad nos espanta, nos molesta, nos da repele encontrar personas que hablan de esta manera tan desagradable, tan mala, ¿no? Y más haciéndolo en actos públicos. O sea, a veces nos preguntamos, ¿de veras los políticos tienen derecho a todo lo malo, a todo lo desquiciante? O sea, ¿qué está pasando? Si usted nota en este momento enojo en Maruca, tiene usted toda la razón. Me enojan muchísimo los políticos. Los políticos actuales han creado una efervescencia muy desagradable, muy nefasta, muy violenta. ¿Ok? Nos han echado a pelear a los mexicanos unos contra otros. Estamos viviendo situaciones dramáticamente graves, ¿no? Y por eso es que sí me gustaría que fuéramos muy conscientes de que este enojo que se va sintiendo en la generalidad tiene que pasar a la calma, porque algo va a suceder y algo grave, ¿no? Nosotros realmente, para poder comunicarnos, para poder tener una interacción con el otro, pues yo necesito que estemos ahora sí en iguales, ¿no? En iguales. Tú igual que yo igual que tú. No sentir que tú más que yo y yo menos que tú, porque entonces yo no voy a tener una buena comunicación, no voy a poder hablar, porque a lo mejor si yo te veo más que yo, voy a sentir que me inhibes, que me da miedo, y menos que tú, a lo mejor puedes sentir que yo te humillo, te rebajo.
Por eso es que la comunicación siempre tiene que ser más efectiva entre iguales. Y en este momento me viene a la cabeza lo difícil que es para un padre entender esto. El padre no se comunica con su hijo entre iguales. El padre es el padre y el padre tiene la autoridad sobre el hijo. Llamándolo en términos muy comunes, podríamos decir que es el patrón y el súbdito, casi casi, ¿no? El súbdito está hecho para obedecer. Pero aquí va a depender de que el padre se convierta en padre o en tirano. Un tirano que no permite que el otro piense, que no permite que el otro hable, que no permite que el otro decida. Es terrible y es brutalmente doloroso, ¿ok? O sea, cuando alguien es padre e hijo, que se tiene autoridad, tenemos que ubicarnos en ese momento en que yo soy padre y voy a tratar de no imponerme, ojo, a menos que fuera necesario. No vas a salir y se acabó, pero no una negación así como de berrinche, porque no me hiciste caso, ahora te quedas. No, 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 no. Un papá no puede ponerse en una postura de niño chiquito de hacer berrinche. Es que no me hiciste caso y ahora te quedas. O sea, esto es venganza, ¿no? Esto es venganza. Los papás tienen que saber tener autoridad y mantener la autoridad. Porque muchas veces, con el afán de que ellos hagan lo que yo digo, espérame, no se trata de esto. El padre tiene autoridad, pero no la puede estar desperdiciando en tonterías, en hacerse chiquito, en echar cosas pequeñas. No, el padre que tiene autoridad la utiliza para convencer, la utiliza para platicar, la utiliza para razonar con el hijo, no solo para imponer. Hay que imponer cuando ya hay una necedad. Me tengo que lavar las manos, ¿y por qué? ¿Y por qué me lavo las manos? ¿Y por qué? Claro, usted ya le explicó 20 veces por qué se tiene que lavar las manos. A la 21 usted le dice, lávate las manos y ya. No quiero ir más, lávate las manos. Tú ya sabes por qué. Claro, aquí sí lo entiendo. Pero me refiero sobre todo a la impaciencia y a la angustia que siente un padre que tiene hijos adolescentes. Y que el hijo le salió brutalmente pachanguero. Y que la verdad el papá pues no está nada feliz de que su hijo esté pachangueando y pachangueando. El padre tiene que encontrar las razones de fondo para decirle a su hijo no más pachangas. Y el padre tiene que saber hasta qué punto, pero ¿y por qué? ¿No? Porque ya es suficiente. Pues ¿quién pone esto de límite? ¿Qué es suficiente? ¿Cuántas fiestas a la semana son suficientes? ¿Cuántas reuniones entre amigos son suficientes? Son cosas muy, muy, muy difíciles de definir que los padres tienen que tener muy claras, ¿no? Tiene que tener también muy claro el padre de adolescentes, por ejemplo, que realmente si usted educa bien y sus hijos maduran adecuadamente, la época más fuerte de pachangas va a ser antes de casarse, antes de tener una pareja. Va a ser la época más fuerte de pachangas. Y si han crecido bien y han madurado, las pachangas irán desapareciendo impresionantemente, ¿no? Lo podemos ver cuando hay hijos y no hay hijos, ¿no? Cuando tienen un bebé, ¿quién se acuerda de una pachanga? Después de velar toda la noche y alimentar todo el día y pasársela paseando, chamaco, pues nadie tiene ganas de salir. Se acabaron las pachangas. Es por eso que si les vamos a prohibir a nuestros hijos la pachanga, la fiesta, ¿verdad? Tenemos que tener muchas razones para que ellos entiendan. Por caridad, papás, démosle razones a nuestros hijos. Comuniquémonos con ellos de una manera pacífica. Pero, ¿qué ganas tenemos a veces de que el otro entienda que yo soy el que tengo el poder y tú te callas? ¿A usted no le gustaría que le dijeran esto? Nada le gustaría, ¿no? Si yo quiero tener una buena relación con mis hijos, de una cercanía, ellos tienen que verme como alguien que sabe lo que pide. Es decir, mira, mijito, no vas a ir a la fiesta. Te voy a decir por qué. Sacaste 3 materias reprobadas. Quiere decir que no sabes administrar tu tiempo. Estás utilizando tiempo en lo que no es debido.
cómo es en una fiesta. Entonces, yo te pido encarecidamente que entiendas por la buena que esta semana o estas 2 semanas no vas a ir a ningún lugar hasta que no demuestres que puedes ir a una fiesta y mantener buenas calificaciones, ¿no? Aguas con los papás que tienen hijos con buenas calificaciones, porque esto ya no es válido para ellos, ¿no? Usted tendrá que encontrar la manera de decir sí o no a 1, 2, 3, 4 o 5 fiestas que a veces se avientan los chamacos entre semana, ¿ok? Usted tendrá que decir por qué. Es muy fácil cuando hay una fiesta entre semana, un miércoles. Hijo, lo siento, mañana es jueves y es día de escuela. No es lógico que organicen una fiesta el miércoles o jueves. Pero ¿qué tal si es viernes y sábado? A lo mejor sí se vale. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Hay que estar cerca de nuestros hijos. Y muchas veces el no darles permiso, el ponerles límites, pues les va a causar mucho desagrado. Y les va a causar, pues, como alergia, ¿no? O sea, hijo, yo ya me quiero ir de mi casa. Mi papá está loco, mi mamá también. O sea, no sé ni por qué me niegan ir a la fiesta. Porque no lo entienden, no lo pueden ver. Entonces, vamos a cuidar eso. Porque el hecho de que no lo entiendan y no lo vean, no les da autoridad para que lo hagan. Hay que tratar de explicarles, ¿no? Hay que tratar de enseñarles, pero esto es básico que los papás lo sepan. Un papá, una mamá, un esposo, un hijo, hay personalidades que son dominantes y agresivas, ¿no? Hay que ver qué sucede, qué está pasando, ¿ok? O sea, una persona, por ejemplo, que quiere controlar todo, ¿no? Y que al mismo tiempo es muy agresiva, se va a expresar en todo su físico, en su tono de voz, ¿ok? En un sentido nefasto, desagradable, en un sentido como retador, ¿no? Hay de ti porque yo aquí mando, porque tú no, porque sí. Y el ser violento con un hijo, y te estás, porque si no te rompo toda tu carota. Y oiga, párele. ¿Dónde está usted parado? ¿Qué cree que es esto? ¿Es su hogar o qué? ¿Así se habla en un hogar, en una casa? No, no. No podemos ser agresivos porque es cruzar una línea muy peligrosa y poder llegar a la violencia física. Es por eso que lo estamos viendo. La violencia verbal nos lleva a la física. El decirle al otro, eres un tonto, con otras palabras, ¿verdad? Y el voltearse y darnos un trancazo, ya nos llevó a la física. Eso es la física, un golpe, un trancazo, una mala actitud, ¿no? Estas señales que vamos a ir teniendo, tenemos que captarlas. Es muy importante que cada uno de nosotros capte su propio cuerpo. En los últimos meses me he dedicado muchísimo a estudiar neurociencia, ¿no? Todo lo que son las neuronas y todo lo que es el cuerpo. Y es impresionante, impresionante poder ver cómo el cuerpo se estremece ante un grito antes que la mente. Fíjese bien, este descubrimiento de que el cuerpo siente y percibe antes que la mente es brutalmente interesante, es brutalmente profundo, ¿okay? Y hay que saber analizarlo y saber verlo, ¿no? Nosotros, cada uno de nosotros, tiene que saber que nuestro cuerpo tiene un lenguaje y ese lenguaje hay que conocerlo, ¿no? Hay gestos que revelan parte de la personalidad del otro. Hay actitudes que nos dicen esa persona está enojada, tiene miedo, está cansada. Hay cosas porque el cuerpo habla antes que la mente. Fíjese bien, el cuerpo habla antes que la mente, ¿no? Y pues bueno, podría yo compartir con ustedes, ¿no? Todo esto de la violencia, ¿no? Del dominio, de la agresividad. Ok, como algunos de ustedes saben,
tristemente acabo de ser asaltada de una manera brutal, dramática, con pistola en mi cabeza, ¿verdad? Con amenaza de muerte, con cortar cartucho para que yo lo oiga, ¿verdad? Y después ser amarrada, ¿no? Violentada de una manera horrible. Yo comentaba, ¿no? Con uno de mis profesores, porque sí, sigo tomando clases, toda mi vida ha sido un placer esto. Le comentaba, le decía, yo estaba sentada en mi pequeña oficina, en la casa de ustedes, en mi casa, dando una consulta. Estaba yo atendiendo gente. Y mi cuerpo se estremeció. Mi cuerpo, no mi mente, mi cuerpo se estremeció cuando oí el grito de la chica que me ayuda, brutalmente apanicado desde abajo. Mi cuerpo todo se vibró. Y yo sabía que mi cuerpo en ese momento estaba angustiado. Y lo único que se me ocurrió hacer es pararme, ir hacia la escalera a ver qué sucedía, ¿no? Pero mi cuerpo me estaba avisando que había peligro. Y esa es mi desesperación. Haber leído y estudiado tanto, claro, no le encuentro otra cosa que se hubiera podido hacer, ¿verdad? Me acerco a la escalera y me encuentro a este tipo apuntándome con una pistola en la cabeza, ¿no? O sea, mi desesperación es que mi cuerpo me lo indicaba. Mi cuerpo vibraba, temblaba, antes de que yo escuchara la voz de este infeliz. Antes, mi cuerpo estaba así. Y en esa desesperación han pasado estos 15 días, a veces despacio, ¿verdad? En medio de una angustia que dejaron en mi mente. Esta sí está en mi mente, pero la siento en mi cuerpo, ¿no? Cuando hay algo que es brutalmente violento, brutalmente agresivo, se queda en el cuerpo. Se queda en el cuerpo. La ansiedad, usted lo sabe, se siente en el cuerpo. ¿Ok? Cuando alguien nos está mirando con odio, se siente en el cuerpo. Yo quisiera que esto nos sirviera a todos para que estemos brutalmente conectados con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Y para eso necesitamos estar constantemente haciendo conciencia de cómo estoy, qué me pasa. Si estoy muy enojado, hago conciencia. Si estoy muy preocupado, hago conciencia. ¿Cómo se pone usted cuando está preocupado? Hay gente que en la preocupación llora, hay gente que en la preocupación se enoja, hay gente que en la preocupación grita, hay gente que en la preocupación se queda mudo. ¿Cómo es usted en la preocupación? Porque su reacción puede ser violenta, su manera de mirar puede ser agresiva y tenemos que cuidar esto porque muchas veces con la mirada, por ejemplo, tratamos de dominar al que tenemos enfrente y a veces utilizamos un lenguaje sin medida, duro, difícil, violento, que hay que tener cuidado, ¿ok? Tenemos que saber que nuestros ojos pueden manifestar, usted lo sabe, las emociones, ¿no? Pueden nuestros ojos realmente, o sea, pueden proyectar enfado, desprecio, orgullo y alegría y amor, ¿no? Pero esto se ve en los ojos. Hay gente muy soberbia, se le ve en los ojos, ¿ok? Muchas personas que son agresivas hacen uso del contacto físico, ¿no? Por ejemplo, nos tocan, nos aprietan el brazo, ¿no? O hacen el signo de silencio, de cállate ya, con su dedo índice sobre la boca, ¿no? Lo palmean, ¿no? Y cállate, cállate. Claro, esas son personas que dominan, ¿no? Que cruzan la frontera y que realmente nos faltan al respeto, ¿no? Invaden nuestro espacio personal. ¿Cómo es el espacio? Es ese espacio que tenemos de distancia de unos con otros. Cuando alguien está muy cerca de mí, o es porque me ama o es porque me odia, ¿no? O sea, o quiere algo malo de mí o quiere algo bueno de mí. Pero si no, o sea, un amigo, una amiga, tomamos una distancia. Vea usted cómo está una mesa y cómo estamos sentados.
hay distancia entre un comensal y el otro, ¿no? Son espacios permitidos. Cuando alguien rebasa nuestro espacio personal, obviamente nos sentimos agredidos, nos sentimos mal. No nos gusta que rebasen este espacio, no nos gusta. Igualmente, ok, la postura cargada hacia adelante, violenta, ¿no? Con los brazos en puño, pues claro que es una postura que da miedo, ¿no? O el tono de voz, el volumen de la voz, alto, fuerte, gritón, tono verdaderamente grave, ¿no? Ridículo, espantoso. Gente que ridiculiza a sus hijos, gente que ridiculiza a su enemigo porque así lo ven como un enemigo. Entonces, esto es lo que hay que cuidar. Si nosotros tenemos que tener una buena comunicación, queremos abrir canales, ok, voy a cuidar mi mirada, ¿no? Voy a ver con armonía, voy a ver con ojos de quiero arreglarlo, quiero solucionar este problema, no quiero más problemas, vamos a entrarle a la solución con mirada de amor, de comprensión, ¿no? Nuestro cuerpo tiene que estar relajado. En una conversación donde yo quiero pactar con el otro, mi cuerpo tiene que estar tranquilo y en paz para que esto se pueda dar. Porque si no, ¿verdad? Va a ser algo muy serio y muy difícil. Si mi cuerpo está todo tenso, con los puños apretados, pues el otro va a distinguir que estoy enojado a punto de pegarle. Entonces, si yo quiero una buena conversación, yo me tengo que fijar perfectamente bien en cómo estoy parado, cómo estoy sentado, cuál es mi tono y mi volumen de voz, cuál es el lenguaje que voy a utilizar, la mirada que le voy a lanzar al otro, ¿no? Siempre, siempre en apertura, siempre en abriendo los brazos, diciéndole al otro, pues aquí cabes tú bien, ¿no? Yo quiero arreglar esto. Y procurar que nunca haya una mirada de superioridad, yo soy superior, o de desprecio, ¿no? Cómo te odio, cómo te desprecio, ¿no? No, de ninguna manera. ¿Ok? No se trata de que el padre domine, se trata de que el padre gane autoridad. No se trata de que el padre humille, se trata de que el padre, al revés, ¿no? Se ponga del lado de su hijo y trate de ver lo que su hijo quiere, la edad que tiene, las posibilidades que tiene, si lo merece o no lo merece. O sea, cuántas cosas no tenemos que encontrar en nuestro yo interno para que en el tú, cuando hablamos con el otro, pueda ser de una manera pacífica y pueda ser agradable, ¿no? Las formas no verbales pueden llevarnos a reacciones muy serias. Recordemos que existe una gran escala sobre lo que es la violencia. El grito entra en un grado alto de violencia. Del grito al golpe hay muy poca distancia. Por eso yo les suplico encarecidamente que primero que nada, cada vez que usted, ahora sí, abra la boca, se analice y vea si está siendo agradable o desagradable para el otro, si está entendiendo al otro, si el otro le está entendiendo a usted, si tiene una mirada amorosa, en paz y tranquila. Ya sé que me va a decir, no, que estoy furioso con mi hijo adolescente. Bueno, trate de salir al jardín, al patio, váyase a algún lugar y grite durísimo, desahóguese lo más que pueda y regrese con su hijo lo más calmado que pueda, para que después no se arrepientan de haber hablado y de haber dicho. Igual les diría a los chamacos y a los adolescentes y a los jóvenes, cuiden sus palabras, porque tampoco tienen derecho a herir a sus padres o abuelos. No tienen derecho a lastimar a nadie, como nadie tiene derecho a lastimarlos a ustedes. Si logramos una buena comunicación, estaremos avanzando mucho, mucho en algo que se llama civilización. Solo el ser humano llega a acuerdos verbales, nadie más. Recuérdelo. Y usted y yo somos humanos. Demostrémoslo.
Muchísimas, muchísimas gracias. Que Dios me los siga bendiciendo. Nos escuchamos el día de mañana.